Buenas noches, estimadas y estimados televidentes, de nuevo acá en tu espacio Alternativas a través de la televisora regional Mira TV, Canal 9 de Inter para los Altos Mirandinos. Estamos completamente en vivo acá a través de los espacios en los estudios en los Altos Mirandinos. Hoy vamos a tener un programa dedicado al análisis político, si se quiere decir social, político, un contorno panorámico de lo que es la República Bolivariana de Venezuela en estos tiempos. Tengo el honor de tener acá en los estudios a un gran ser humano, un gran luchador social y político, una persona muy bien relacionada, culto, conoce muy bien la historia clásica venezolana, la reciente, el analista político, asesor político, y bueno, ha resuelto muchos enmarañamientos desde el punto de vista político y social. Es un asesor de todo tipo y bueno, es un honor tenerlo acá en los estudios de Mira TV, en este espacio Alternativa. Nada más y nada menos que Ramón Odreyman. Él es también presidente del Movimiento Integral Nacional, Movimiento Integral Nacional del MIN, el Movimiento de Reinier Tolina. Pues, y bueno, gracias por estar acá, Ramón. Buenas noches. Bienvenido a Alternativas. Buenas noches. Sí. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación y es un honor estar aquí presente con ustedes. Con gusto y gracias por estar aquí. Ramón, quiero, sin muchos preámbulos, porque iniciamos un poquito tarde también, el panorama político actual venezolano, que está sucediendo con la política, el CNE, bueno, ya hay varios candidatos de la oposición, tenemos el candidato presidencial Nicolás Maduro nuevamente a la reelección. ¿Cómo vemos el panorama político actualmente? Muy complejo, muy difícil. Si a eso le sumamos la situación económica que acicatea y agobia a todos los venezolanos, producto de una serie de circunstancias, de unas causas que, bueno, podemos explicarlas o tratar de ponerlas aquí sobre la mesa. Sí, por supuesto. Sí. Es una situación que a todo el mundo agobia. Tenemos el aparato productivo trabajando a media máquina, a un cuarto de máquina, y obviamente eso, el deterioro, si hablamos del deterioro de la calidad de vida del venezolano en el interior del país, incluso aquí en la capital. Entonces es un tema, hace una ecuación bastante grave, bastante delicada de la situación. Entonces tenemos una polarización bastante radicalizada entre los actores pues, políticos, los que detentan el poder y los que lo quieren. Claro. Y es una circunstancia bastante difícil, porque pareciera no haber tregua, pareciera no haber diálogo, pareciera no haber entendimiento, y eso es lo que ha generado este clima de tensión, de escalada de tensión, que crispa de una manera u otra los ánimos de todos los venezolanos que quieren ver una salida a estas circunstancias, quieren un mejor vivir, quieren una mejor calidad de vida y tener paz y proyectar un futuro a corto, mediano y largo plazo que pueda de una manera u otra garantizar a los hijos, a la familia y a todo aquel que se desarrolle en este país un futuro digno donde podamos desarrollarnos con calma. Voy a tomar punto y subrayar varias palabras que mencionaste. El desarrollo del país. La gente quiere una especie de integridad. La palabra paz. El electorado venezolano que aspira en este momento de estas próximas elecciones. Lo que pasa es lo siguiente, fíjate tú, el malestar todo el mundo se lo achaca al gobierno. El malestar, el deterioro de la calidad de vida que todo el mundo vive, el problema de los servicios, el tema de los salarios que no alcanzan para manejar los costos de mantenimiento de las familias, se le achaca al gobierno. Entonces hay un discurso por parte de un sector político que se ha radicalizado y de una manera u otra ha monopolizado ese electorado y pareciera no haber diálogo. Aquí hace falta una gran concertación, un gran diálogo nacional de entendimiento para salir de estas circunstancias que estamos viviendo actualmente. Claro. Porque la única fuente de ingreso que tenemos nosotros es el petróleo. Pues. Si tenemos la industria trabajando un cuarto de máquina, ¿qué tú puedes esperar? Por supuesto. Entonces, la fuente de ingreso principal está trabajando un cuarto de máquina. ¿Por qué? Porque no puedes vender el producto y porque la producción disminuyó. De 3,5 millones de barriles que nosotros producíamos, bajamos a niveles caóticos, casi drásticos de 300, 290 mil barriles. Claro. Aunado a eso no podías vender el producto.
Entonces los ingresos obviamente nunca entraron. Claro que sí. Entonces eso afectó el aparato productivo del país en todos los órdenes. ¿Considera que la industria petrolera debe resurgirse? Por supuesto. Una inversión de más de 60 mil millones de dólares. Por supuesto que sí, claro que sí. Entonces yo estoy en desacuerdo con el tema de las sanciones. Tú con sanciones tú no sacas un gobierno. Entonces el efecto colateral lo sufren los ciudadanos de a pie. Perfecto. ¿Qué piensa el movimiento, el MIN? ¿Qué piensa sobre las sanciones? ¿Qué pronunciamiento ha hecho públicamente sobre este tema? Nosotros estuvimos en desacuerdo con la aplicación de sanciones al gobierno, porque fue un cerco económico que no te permitía vender el producto, o sea, nuestra principal fuente de ingresos es el petróleo. Entonces, si tú cercas la industria y el producto no lo puedes vender, y a eso, aunado a eso, disminuye la producción, entonces obviamente los ingresos, no puedes, el gasto público no lo puedes tú solventar. O sea, claro sí. La balanza de pagos es lo que entra y lo que sale. O sea, el gasto sigue siendo enorme en el Estado y los ingresos siguen siendo muy pocos. Disminuyó a su más baja expresión, a un cero prácticamente. Entonces eso ha generado toda esta crisis espantosa que tú ves actualmente. Claro, la minería en el Estado de Bolívar. No, eso no da para eso. Y además también tiene sanciones. La venta, la producción del oro está, pero la venta del mineral fuera no se puede dar porque también está sancionado. Claro. Entonces estamos en los mismos. Entonces tenemos un Estado que no tiene capacidad para enfrentar el gasto público. ¿Qué piensa? Últimamente ha habido reuniones, por lo menos en el Poder Electoral, en la sede del CNE, de varios movimientos políticos. Han tocado el tema de las sanciones. ¿Qué piensan los demás movimientos, partidos y movimientos? Hay sectores políticos que están muy radicalizados, que ven en las sanciones la posibilidad de cambio del gobierno. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Está de más que demostrado en estos últimos años que el gobierno se ha aferrado más al poder, claro, y las sanciones no han servido para nada, para modificar tangencialmente el tema político en el gobierno. Claro, yo particularmente tampoco lo veo así. Yo no lo veo de esa manera. No es una solución. Sí, claro. Aquí la única forma de salir o generar un cambio político en el gobierno es a través del tema electoral. No hay otra vía. Okay. Los atajos no han traído consecuencias muy funestas. Claro. Cuando se han intentado, y de verdad, quien pierde vida sobre el ciudadano normal. Hay muchos dirigentes políticos que han asusado a la población normal a irse, a radicalizarse, y esas vidas se han perdido y nadie ha respondido por ellas. Claro. Entonces los dirigentes políticos, en vez de estar a la cabeza o a la vanguardia de esos movimientos, simplemente mandan a otros que realmente son los más inocentes y ellos se han resguardado su integridad física y están todavía. Pues. Claro, ¿cómo ves el ánimo electoral? O sea, quiero preguntarte esta parte, o sea, hay unas elecciones que ya fueron convocadas para el mes de julio. Yo pienso que hay mucha motivación para votar. Sí. Sí la hay. Sí la hay. Yo vi unos sondeos de opinión, prácticamente el 70% del electorado estaba motivado para votar. Pues saben que las salidas no pueden ser de otra manera sino a través del voto. Sí. Es la única forma que tenemos nosotros de salir de la situación política, hacer cambios políticos a través del voto, la organización de la gente, a través de movimientos políticos que son instrumentos de organización y de participación, como los partidos políticos. Claro que sí. Entonces yo creo en eso, no creo en otra cosa. La gente a veces no tiene paciencia y pierde la paciencia, pero entonces una cosa es llamar al león y otra cosa es verlo venir. A través de la violencia tú no puedes generar cambios y los costos son demasiado elevados. Claro. Entonces, este país necesita, esta sociedad necesita, es imperioso una concertación, un diálogo nacional de entendimiento, ¿entiendes? Donde todos entendamos que el que piensa diferente a mí no puede desaparecer de la escena. O sea, yo tengo que convivir con las diferencias existentes. Claro. Y las instituciones están hechas para administrar diferencias, no para administrar coincidencias. Entonces, las diferencias manejadas con autoridad, sabiduría y apegadas a la ley es el mejor instrumento que podemos tener en una sociedad. Sí, no creo otro. Sí, es verdad, es la fórmula clave, pues, administrar las adversidades, los criterios cambiantes. Claro, porque la política es la continuación de la guerra. Según Clausewitz, la política es la continuación de la guerra, porque el hombre tiene 6.000 años sobre el planeta Tierra en su historia, particular, en su historia escrita. Y el pasatiempo favorito del hombre es matarse unos con otros. Claro. ¿Cómo es la posición del presidente Maduro? O sea, muy difícil, muy complicada, le ha tocado duro. Aquí ha habido gobiernos buenos cuando el barril de petróleo estaba muy alto y cuando hay con qué gastar y qué dar. Cuando el barril de petróleo está casi a precios de costo, ¿entiende? Los jefes de Estado de turno no han tenido que dar. Claro. Entonces obviamente la población se resiente
Y esa circunstancia de resentimiento la aprovechan ciertos actores políticos para insuflar o ganarse ese resentimiento en sí para en contra del gobierno de turno. Claro. Eso siempre ha sido así en Venezuela. Sí, el movimiento de integridad nacional en estos momentos se considera un movimiento de izquierda, centro, centro-derecha. Centro. Centro. Somos el centro, claro. ¿Cuál es la filosofía centro en este momento? Mira, yo pienso que hablar de izquierda o de derecha en Latinoamérica es hablar de un anacronismo que debe ser superado. Ahorita las sociedades modernas hablan de valores que sostienen una sociedad como tal, per se. Claro. Valga la redundancia, porque son los valores de la igualdad de oportunidades, justicia, donde se garantice la justicia, donde se garantice la igualdad de cultos, igualdad de credos, igualdad de ideología, o sea, manejar esas diferencias. Claro. Y el otro tema es entender que una sociedad con justicia, con libertad, con igualdad de oportunidades, una distribución equitativa del bienestar y de la riqueza, genera un bienestar y una sociedad más administrada, mejor administrada, claro, por todos, claro, y mejor distribuida por todos. Siguen siendo los cimientos, criterios filosóficos de René Tolina, creador del movimiento de integridad nacional. Bueno, René Tolina fue un visionario, fue un hombre que quiso mucho este país. Sí. Y vivió apegado al tema de los derechos civiles y políticos, que fueran una garantía para todos aquellos que vivieran en este país. Él soñó siempre con una Venezuela grande, una Venezuela, sí, proyectada al primer mundo, ¿entiendes? Insertada en el primer mundo. Ese era el sueño de ese gran visionario llamado René Tolina, un empresario exitoso, un hombre que promovió en sus programas de televisión derechos civiles y derechos políticos que había que consagrar y debían estar investidos todos los venezolanos esos derechos civiles y políticos. Perfecto, sí. Entonces nosotros tratamos de manejar ese legado, obviamente, adaptándolo a estos nuevos tiempos, porque el MIN Unidad creo que fue una organización que nació en la década de los 70. De los 70. De los 70 nació, con esa visión. Había un sistema de partido más polarizado entre AD y COPEI, y surgió ese movimiento de centro como una alternativa diferente, como una opción diferente. Hoy lo sigue siendo todavía. Y claro, todo aquel que quiera participar tiene ese instrumento para participar y para organizarse también. Toda gente, todo ciudadano que quiera, tenga esa iniciativa o tenga esas inquietudes, tienen en MIN Unidad una puerta abierta para participar. Perfecto. ¿Cómo la organización, la estructura organizativa del MIN Unidad? O sea, tú eres el presidente nacional. Soy el presidente ahorita circunstancialmente, o mañana puedo dejar de serlo. Hoy lo soy por circunstancias y trataré de hacer mi mejor papel. Hay gente que ve la política en blanco y negro, sí, y que cree que hay un gobierno y solamente un opositor que puede enfrentarse al gobierno. Yo pienso que hay muchas alternativas y hay muchas opciones también que pueden enfrentarse al gobierno. Excelente. Y presentarse como opción, no como enemigos. Claro. Porque la política, yo tengo adversarios, a quien adversa mi idea, y yo adverso la idea de otro, pero yo no soy enemigo de nadie. Claro. Yo no puedo, la política es para superar esos atavismos primarios, que son, que siempre resurgen rara vez en las sociedades y amenazan con que la gente tiene que resolver su diferencia matándose. Aquí hemos estado a punto de esas circunstancias, sí, o de esas situaciones tan funestas, y no tenemos que evitarlas a toda costa. Mira, aquí todos somos venezolanos. Por supuesto. Somos venezolanos, hijos de esta tierra, con visiones diferentes, con posiciones diferentes, con posiciones encontradas, y podemos dirimirlas conversando y dialogando. No importa el tiempo que esto lleve. Muy bien. Prefiero eso a lo otro. Claro. Estoy seguro que no solamente yo ratifico lo que está diciendo. Yo creo que la mayoría de los venezolanos quieren en este momento una buena administración, una paz, no quieren la violencia y sentirse todos venezolanos. Es buena filosofía. Yo no puedo entender, por ejemplo, cómo alguien que fue aplaudido, vitoreado, promovido, apoyado mayoritariamente por toda la población venezolana, mañana sea odiado, vituperado, difamado y obviamente expuesto al escarnio público, linchado moralmente, y se llega hasta a pretender que a través de la violencia que se tengan que salir de esa situación. Yo no considero que eso sea así. Por supuesto. No considero Me eso. parece excelente lo que dice. ¿Cómo el MIN se considera dentro de un paradigma moderno del ejercicio de la política? Mira, yo en el tiempo que me toque estar, yo trataré de promover valores esenciales, universales, que soportan a una sociedad. Libertad, justicia, igualdad de oportunidades,
excluir esos atavismos que fueron superados en siglos pasados, como el racismo, o la esclavitud, hacer diferencias porque Claro. tú vengas por tu origen, hacer diferencias por el color de tu piel, hacer diferencias por el credo que tú practiques. Esas son cosas que tenemos que superar y que a veces resurgen, inclusive en sociedades modernas como Europa. A veces tú ves por lo menos que en Alemania resurgen brotes de nazismo, lo que llaman cabezas rapadas, o movimientos de derecha. Perfecto. Que excluyen a otros o que no soportan a otros. Esas son situaciones que no se pueden primer mundo. Bueno, tolerar. vamos a cumplir unos mensajes comerciales de esta emisora televisiva. Ya regresamos conversando con Ramón Odreman, presidente del Movimiento de Integridad Nacional. Ya regresamos. Alternativa. Continuamos con tu espacio Alternativas a través de la televisora regional Mira TV, hoy hablando con una persona honorable en la lucha del país, ¿no? Una persona que, bueno, se puede decir está de moda en la vida política, del análisis político nacional. Ramón Odreman, presidente del Movimiento de Integridad Nacional MIN, el MIN Unidad, y bueno, también es asesor y analista político. Y también trabaja muchísimo en la parte moral, muy importante para este país, que bueno, que hablaremos un poco de todo esto. Yo quiero hablar del tema del venezolano actualmente, Venezuela y los venezolanos, pues, porque Claro. las consecuencias geopolíticas, la toma de decisiones, la política internacional pública, la política nacional, el orden interno, el orden público, o sea, de Venezuela como Estado muchas veces repercute también en los venezolanos. Pues los venezolanos no es un tema ni nuevo, ni es un tema de negar de que han pasado por muchas vicisitudes, pero el venezolano ha actuado con resiliencia. Hoy hice un trabajo muy importante, un artículo para una revista científica, donde la resiliencia del venezolano es sui generis. Pues el venezolano con gestión resiliente ha sido el empresario, el trabajador, el ama de casa, el estudiante, todo se ha sabido adaptar a las condiciones, llevar avances, llevar adelante, y hemos luchado y avanzado en muchos temas. Y si no, podemos hacer una sinopsis. En los últimos 10 años hemos pasado por guarimbas mensuales, hemos pasado por cortes de electricidad, hemos pasado por estos bloqueos, sanciones, el tema de la gasolina, la pandemia y la gasolina juntos, y sin embargo, aquí estamos, con la honorabilidad, la venezolanidad, y llevando el pecho adelante, y mucha migración venezolana, pero que han sabido hacerlo. Pero ¿cuál es el futuro 2024 o los próximos 3 años para el venezolano? ¿Qué aspira, según Ramón Odreman, según el Movimiento de Integridad Nacional, qué aspira el venezolano? ¿Qué le hace falta al venezolano? ¿Qué se le ofrece al venezolano hoy por hoy? Primero te voy a decir a qué apostamos nosotros. Okay. Nosotros apostamos a un gran país. Perfecto. Tenemos todas las condiciones para un gran país. Tenemos primero el valor humano, el recurso humano, para que eso sea así. Segundo, tenemos los recursos para que también eso se materialice y se cristalice. Tercero, habría que revisar el tema de quien toma las decisiones, que es la clase política venezolana. Y cuando hablo de la clase política venezolana, están los opositores y están los del gobierno, los que tienen la responsabilidad de las decisiones ejecutivas en materia de políticas públicas. Entonces, todo aquel que se convierte en un agente moral de cambio, porque ¿qué somos los políticos? Claro. Que a veces estamos tan vituperados, tan señalados, tan criticados. Son personas que son agentes morales de cambio. Los políticos somos los que hacemos que las cosas pasen. Y la política es generar, motivar, promover, propulsar cambios o situaciones para generar esos cambios, y que esos cambios impacten en el hacer y el querer de los venezolanos del día a día. Claro. Entonces, yo pienso que la clase política venezolana tiene que hacer una revisión profunda. Estos últimos años los hemos desperdiciado en una lucha fratricida entre hermanos, entre quien dice servir y en quien dice no servir, en atacarse mutuamente, de manera descarnada, casi a los límites de una guerra, porque, mira, es muy fácil atacar, lo difícil es construir, edificar. Perfecto, ¿verdad? Eso es lo más difícil, edificar.
Y a eso tenemos que orientarnos nosotros, a edificar, a sacar lo mejor de nosotros, no lo peor de nosotros. Claro. Entonces, la persona que ayer fue aplaudida, hoy es atacada y vituperada, y sucesivamente. Mira, y eso pasa de manera cíclica. Tú te vas a los gobiernos anteriores. Mira, el segundo gobierno del presidente Pérez fue aplaudido a rabiar. Casi que llegó en hombros a Miraflores. Hugo Chávez Frías llegó en hombros casi a Miraflores. Hoy atacan al chavismo casi con odio. Claro. A Caldera igual. O sea, Jaime Lucincho, o sea, no podemos manejar la situación en Venezuela desde el punto de vista emocional a través de ventilar odios. Los hombres estamos llenos de luces y de sombras. Perfecto. En la historia de la humanidad cometen errores, cometen aciertos, y las masas, mira, se enamoran eventualmente de ciertas personas, de ciertas candidaturas, lo llevan hasta los niveles de héroe. El Libertador fue expulsado de Venezuela. Sí. Fue atacado, vituperado, o sea, se acaban folletos donde se le decía longaniza, se le decían los peores vituperios al Libertador. Entonces, para posteriormente reconocer, después de 100 años luego, nuevamente que era el Libertador, que libertó 5 naciones, que generó todo lo que generó, que su legado está vigente. Claro que sí. Entonces, yo pienso que debemos ser más humanos, más serios a la hora de manejar la política. Claro. Hay que reconciliarse con la política. La política es una ciencia excelsa. Sí. Gracias a la política se eliminó en siglos pasados el racismo. Gracias a la política se eliminó la esclavitud, que existía como algo legal. Pues la indiscriminación de las mujeres en el gobierno. Terrible. Gracias a la política, porque hay quien cree que la política es un instrumento para generar virtudes, para creer en la justicia, para creer en la igualdad, para creer en el derecho, ese derecho que tenemos todos, ¿me entiendes?, a vivir, el derecho también que tenemos a participar de la res pública, de la república, como decían los romanos, res pública, o sea, eso es mío, yo puedo participar del derecho que tengo, del Estado como tal, a decir, a hacer. Sé que la res pública, la res era cosa y la pública es pública, o sea, es el bien colectivo, pública. El patrimonio público. La cosa pública. Tenemos que reconciliarnos con la política y con los valores que la política encierra. La política no es una ciencia mala, la política tampoco, la política es una ciencia excelsa. Claro. Hay gente sacrificada haciendo política, luchando en los barrios de Venezuela, en los barrios de Caracas, en los barrios de Miranda, porque haya luz, porque puede erradicar la delincuencia, porque la comida llegue a las casas de los demás también, porque no se abuse del indefenso. Eso es la política, y eso debemos de ir, todos y cada uno de nosotros, usted en su gremio y todas las personas que conocemos. La política no es solamente que yo te ataque, te vitupere, te difame, te injurie y te lleve a los niveles más degradantes de la condición humana. No, todo lo contrario, tenemos que sacar lo mejor de nosotros en la política. Ese es el mensaje que estamos manejando nosotros como organización política. La verdad que, bueno, muchas de tus palabras las estoy registrando, verdad que te felicito, reconozco que has llegado a la clave del punto de lo que sí necesita el venezolano, es decir, necesitaba alguien que refrescara cuáles son las verdaderas necesidades. La población venezolana frente a la sociedad latinoamericana, es decir, ¿dónde nos encontramos en este momento? O sea, ¿cómo somos vistos por otros hermanos latinoamericanos en otras fronteras? Mira, nosotros somos un país que en momentos de bonanza le abrimos las puertas a todas las migraciones latinoamericanas y sudamericanas. Sí. Cuando hubo la dictadura en Chile con el general Pinochet, la migración chilena vino para acá y encontró en nosotros un hogar, una patria donde crecer y desarrollarse con éxito. Los peruanos con sus dictaduras y sus vaivenes políticos de inestable, un país muy inestable, encontraron en nosotros también un país donde refugiarse. Colombia también con sus circunstancias, un país que ha vivido casi más de 50 años en guerra, fratricida en Colombia. En Perú la inestabilidad, te hablo de Ecuador, toda Latinoamérica encontró en Venezuela un país de puertas abiertas, que los recibió, donde crecieron, donde se desarrollaron, donde trabajaron con éxito, y nosotros no hemos recibido el mismo trato. Parece mentira, salvo contadas excepciones, el trato que hemos recibido en otros países ha sido muy discriminado, ha sido vil la conducta de algunos países con respecto al tema de la migración en Venezuela. Claro. Y la migración en Venezuela responde a muchos factores, a muchas circunstancias también. Hay quienes han alentado la migración.
Y las circunstancias también han promovido la migración. La gente buscando nuevos horizontes y buscando situaciones de mejor desarrollo para sus hijos, se ha ido a otros horizontes, a otros lares, y se han convertido en inmigrantes y a veces han hecho afuera lo que nunca hicieron aquí en Venezuela, lamentablemente. Han quemado las naves aquí, han vendido casas, han vendido carros y se han ido para allá. Tú me dirás la pregunta de quien me oye aquí, pero eso está justificado. Pero eso es porque hay un gobierno malo. Eso es porque aquí no hay condiciones para desarrollarse. ¿Me entiendes? Puede ser. Es cierto. Pues es una realidad. Estamos viviendo actualmente. Claro, sí. Yo prefiero luchar aquí en mi país. Sí. Por generar cambios aquí en mi país. Es necesario darle un mensaje a la juventud venezolana, porque ya nosotros vamos ya en pocos años quemando una etapa y le hemos dejado a la juventud venezolana una gran responsabilidad, un compromiso. Y a veces me pongo a pensar, bueno, que dentro de entender que esta juventud va a llevar la rienda del país, va a llevar el compromiso, van a ser profesionales, operarios, van a ser técnicos, políticos, esta juventud le estamos dejando una Venezuela merecedora. Mira, no se trata de dejarle una Venezuela merecedora a la juventud venezolana. Es de que la juventud venezolana tiene que tener conciencia de que también tiene derecho a construirla. Perfecto. Los padres o los abuelos de esta juventud actual, de esta generación actual, vivieron la dictadura gomecista, que sumió en el atraso a Venezuela casi un cuarto de siglo para que entrara en el siglo XX, como es la dictadura de Gómez. Claro, sí. Totalmente atrasada. Hubo una generación llamada la generación del 28, que tú creo que la debes conocer. Sí, cómo no. Sí. Estaba inscrito Rómulo Betancourt, claro, sí. Estaba Jovito Villalba, claro. Estaba Gustavo Machado del Partido Comunista, gente con pensar distinto, pero que tenían una visión colectiva que los unía. Había un hilo conductor en todos ellos, que era un país. Y atravesaron la situación de la dictadura de Gómez. Claro. Después vino Eleazar López Contreras, después vino Medina Angarita. La gente decía que Medina Angarita era un hombre bueno y un hombre, pero no, nadie votaba. Medina Angarita votaba en los consejos municipales y la mujer no tenía derecho al voto. Sí. Con Medina Angarita, entonces ¿qué era? Un dictador. Claro. Y aparte de eso quería dar un sucesor, como fue Diógenes Escalante, no escogido por las mayorías, sino escogido por él. Claro. Y lo que pasa con Diógenes Escalante, que se cayó en una situación de demencia, entonces quería escoger a Biagini también. Entonces, todo eso lo vivió esa juventud, con paciencia, y se involucró en una lucha y sentó las bases de un país. Yo invito a la generación actual a que luche. Yo invito a la generación actual en que crea. Primero, que crea en Dios, claro, que todo lo puede. Y segundo, que tenga esperanza en este país. O sea, que están pensando los jóvenes que te escuchan en estos momentos. Nosotros hemos salido, nosotros hemos luchado, pero hemos sido perseguidos y no hemos sido apoyados. Vamos a nuevamente a identificar este canal televisivo. Al regreso seguimos hablando con Ramón Odrema, presidente del MIG Nacional, y el tema de la sociedad venezolana. Ya regresamos. Alternativa. Continuamos ya en esta tercera parte del programa Alternativa. Hoy tenemos el honor de tener acá a una persona, un personaje como Ramón Odrema, además de ser un buen asesor y analista político, una persona de moda pues en el sistema político nacional, que ha trabajado mucho en la mediación, en la paz, en la intermediación, en una Venezuela justa, equitativa, sobre todo en la parte de la moralidad. Actualmente es presidente del Movimiento de Integridad Nacional del MIN. Estábamos tocando un tema importante, o sea, es decir, tú llamabas a los jóvenes a la lucha, como tal cual fue la generación del 28. Así es. Y otras generaciones. Y yo te decía que muchos de esos jóvenes que no están en cámara y los padres de esos jóvenes, los padres de jóvenes que ya no están acá, que hicieron una lucha, pero a lo mejor fueron manipulados, a lo mejor o no se les aseguró pues una justicia, una seguridad de defensa humanitaria justa, o a lo mejor no fueron escuchados, también porque acudieron a la parte de la violencia. O sea, ¿qué mensaje se le puede dar a los jóvenes? Mira, que crean que hay un futuro, sí, y ese futuro se puede construir en el presente también, que tengan esperanza, ¿verdad? Que crean en un Dios todopoderoso, que encarnan lo mejor de nosotros, que encarnan los mejores valores que nosotros podemos recoger e izar como banderas también, que entiendan que la historia, decía Augusto Renan, que es madre y maestra, y tenemos que vernos en ella como un espejo. Claro, sí. El gran problema de las generaciones actuales también es que la falta de información real.
Perfecto. Porque, como te lo dije al principio, hay mucha información, pero hay mucha desinformación. Entonces, el primer asesinado en esta abundancia de información es la verdad. La verdad la encuentras y no la buscas, porque hay desinformación. Claro. Entonces, el asesinado en una circunstancia como esta actualmente en Venezuela, en la historia actual, presente, es la verdad. Claro. Tú tienes que ver hacia atrás para entender lo que hemos sido como país. Cómo se construyeron las bases de este país. Por supuesto. Cómo las luchas que se generaron aquí y que no bajaron las banderas, generaron un país que con todas las circunstancias actuales que estamos viviendo, que son muy difíciles, cuando tú te pones a analizar y a compararlo con otros, tenemos muchas más ventajas que desventajas. El único país con movilidad social, con más movilidad social que hay en Latinoamérica se llama Venezuela. Tú vas a México y no hay movilidad social. Tú vas a Colombia y hay urbanizaciones altamente estratificadas, clasificados A, tú eres B y tú eres C. Sí, sí. Así, allá tú estudias 3 y 4 carreras y sigues siendo el mismo personaje. Sí, sí, no asciende socialmente. ¿Por qué? Porque hay una casta ya que administró todos los recursos, que administró todos los privilegios y que generó una guerra de casi 70 años después que murió Eliezer Gaitán. Así es. Cuando murió Eliezer Gaitán, el campesinado que no tenía nada, porque el 80% de las tierras cultivables en Colombia la tenía no más de un 10% de la población. Entonces se fueron a las armas, porque no había posibilidad de desarrollarse, no había canales de participación por la gran diferencia social que hay en Colombia. Claro que sí. Igual en México, igual en Perú. Qué casualidad que donde hubo virreinato, que se generó una casta en Latinoamérica, hubieron problemas y brotes subversivos en Colombia. El virreinato de Nueva Granada, el virreinato de Perú, también Sendero Luminoso, que todos recordamos lo dantesco, lo espantoso y la cantidad de muertos que eso generó por las diferencias sociales que ahí existían, que todavía están marcadas allá, que todavía existen. En no menos de 5 años han tenido más de 6 presidentes en Perú. Perfecto. Es un país con una gran inestabilidad política. Y ahí tenemos a México también, las diferencias sociales de México. Claro que sí. Prefieren lanzarse al desierto de Arizona y los 3 carteles más importantes que existen allá tienen la mitad de México tomada. Así es. Eso es México actualmente, por las diferencias sociales que hay allá. Hay un grupo muy pequeño que lo tiene todo y un sector mayoritario que no tiene absolutamente nada. Venezuela no es así. No, la verdad que sí, Venezuela no es así. Venezuela hay mucha igualdad y aquí se generó en la década de los 70 para los 80 la posibilidad con el petróleo como un vector de desarrollo y de ascenso de la sociedad venezolana, la posibilidad de que muchos jóvenes fueran a estudiar en las mejores universidades del país. Del mundo. Cuando un joven sin posibilidades de la región de Guadualito, por decirte algo y ponerte un ejemplo, pudo tener la oportunidad de ir a estudiar a Yale, a Harvard, a Princeton, a Stanford, ¿entiendes? Pues a Cambridge, o a otras universidades prestigiosas del mundo, a España, a la Patricio Lumumba también, a Salamanca. Bueno, eso se dio en Venezuela. Sí, es verdad. Eso no se ha dado en ninguna parte de Latinoamérica. Claro, ¿qué te parece el ataque que hubo a la embajada mexicana en Ecuador en estos días? Una violación del derecho internacional, sin duda. Por supuesto. No se puede justificar. No, yo creo que en Latinoamérica no había sucedido eso antes. No se puede justificar. El criterio de quién recibe o no recibe a una persona está en la mano de esa embajada que lo recibe. Claro. O sea, tú no puedes violentar el derecho internacional porque tú, a tu criterio como Estado, creas que esa persona tiene que ser juzgada. Ahí lo que son vendetas políticas. Sí. Son arreglos, ajusticiamiento, justicia a lo político, o utilizar el derecho como garrote político también, pues. Pero entonces ahí se violenta el derecho internacional y se genera esa situación ahí. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, yo tampoco. ¿Y la posición venezolana ante esa circunstancia? Bueno, creo que Venezuela no secundó ese acto. Venezuela sancionó ese acto con mucha severidad también. Sí, creo que se trajo al personal diplomático. Sí, para llamarlo a consulta. Eso es correcto. Eso es correcto, eso es verdad. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, para nada. Y que no sea un ejemplo que se pueda extender a los límites de Latinoamérica o el mundo, ¿no? Eso es gravísimo. Eso es sumamente delicado. Eso es delicado porque es una violenta el derecho internacional. Y no solamente lo violenta, le quita garantía, le resta garantía a logros conseguidos con mucho esfuerzo a través de años.
en el mundo como tal. Sí, esos convenios son pactos suscritos Internacionales. son internacionales. Es la sostenibilidad del derecho internacional, son principios básicos que no pueden tergiversarse. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese punto. En Noruega hay un instituto que estudia la paz. Claro. De hecho, Noruega ha participado aquí como árbitro en el tema de diálogo en Venezuela entre oposición y gobierno. ¿Ha considerado que Noruega ha hecho un buen papel en la mesa? Sí, como mediador lo ha hecho, al igual que otros países también, a los cuales se me escapa ahorita la memoria no me da, pero sé que hay otros países que han mediado, pero Noruega tiene México, Barbados y Noruega. Hay una participación protagónica, pero ellos tienen un tema. Ellos tienen un instituto de estudio para la paz en Noruega. Perfecto. Y ese Instituto de Estudio para la Paz determinó que en 6.000 años de historia no ha habido de manera simultánea en el mundo más de 35 años de paz. Quiere decir que a lo largo de la historia, en 6.000 años, el deporte favorito del hombre, el pasatiempo favorito del hombre ha sido matarse uno con otro. Wow, sí. Entonces la política se inventó para que en vez de que nos matáramos, conversáramos, discutiéramos, que las pasiones pudieran haber subido de tono, las emociones también puedan subir de tono, pero no nos matemos. Claro. Porque eso es el fin el fin de toda civilización, digamos estados primarios. Nos retrotraemos a atavismos ya superados. Entonces todo se puede resolver conversando, que es lo que está pasando ahorita en Venezuela. Por supuesto. Entonces, un sector desconoce la existencia del otro sector. No, este no es presidente. ¿Quién firma la cédula? ¿Quién firma los pasaportes? Por supuesto. Ahí hemos llegado hasta esos absurdos. Claro. O el sector gobernante no reconoce al sector que se lo opone. No existe. O sea, hemos llegado a esas locuras, a esos niveles en Venezuela que nos han generado estas circunstancias y esta crispación de nervios y situaciones que vivimos todos los días. Claro. Muchas veces considero que en estos momentos se han sentado, están cumpliendo o tratan de cumplir por el último acuerdo de Barbados. Sé que hay reuniones muy privadas acá, pero yo creo que hay que decirle al público televidente, veo en las redes sociales muchas críticas de que no se exponen los puntos. Yo creo que en mediación no pueden exponerse los puntos. Hay puntos que deben ser particulares, íntimos, para llegar a un acuerdo, porque la matriz de opiniones creo que muchas veces deterioran esto. O sea, considera que sí hay esa posibilidad en este momento. Nosotros en el mismo unidad apostamos a eso. Yo apuesto a eso como persona, como ciudadano venezolano, como cristiano y como político. Sí. En todos los órdenes apuesto a eso, a un diálogo y a un entendimiento. Yo apuesto a un diálogo nacional para enrumbar al país a otros derroteros, independientemente de las diferencias de los actores que lo promuevan. Perfecto. Y vamos a trabajar en ese sentido y en esa dirección, nosotros como partido y como organización política. Perfecto. Debe ser nuestra lucha. Me parece excelente. Esa es la única manera. Y que así siga siendo, pues, porque dentro del MIN Unidad, ¿quién ha sido la persona que lo ha representado a ustedes en esta mesa de negociaciones con otros factores políticos? Nosotros hemos sido una especie de partido, de movimiento político que ha elevado propuestas. ¿Ustedes son un movimiento político? Un movimiento político, un partido. Todo partido es un movimiento político. Perfecto. Prácticamente, como esencia, somos movimiento político. Perfecto. Pero legalmente somos un partido. Perfecto. Obviamente. Nosotros hemos elevado propuestas y creo que vamos a tener una participación mucho más protagónica y más activa en los meses que vienen. En ese sentido vamos a trabajar. Pues no podemos seguir viendo la política en blanco y negro. No podemos seguir viendo la política que un actor desconozca al otro actor. Por supuesto. O sea, yo tengo que entender que tú existes y que tú reclamas un espacio vital para tu convivencia y tu desarrollo como persona o como sociedad o como grupo, como institución. Claro. Y bajo esa premisa yo tengo que respetar y tú tienes que respetar mi existencia también. Eso es lo único que podrá hacer posible la convivencia entre nosotros, claro, pacífica. Y no puede ser que nos veamos por encima del hombro, que nos veamos con crispación, o que prácticamente estemos al borde de que nos ataquemos, pues, en lo físico, o que lo practiquemos, o que lo digamos. Eso no puede ser. Y con respecto a la gente en las redes, su impaciencia, o vituperar a la gente, a los actores que están promoviendo, participando como actores políticos en esos diálogos de concertación. Yo les digo una cosa, ustedes delegaron en ellos ser portavoces de ustedes. Esa confianza tiene que mantenerse en ese actor.
que va a ser portavoz de tus inquietudes para llevar esa propuesta a la otra parte y que la otra parte la entienda, la digiera y la asimile. Y yo les digo también y les recomiendo una cosa, aquí no hay soluciones ideales para este conflicto que tenemos, sino las posibles, y se va avanzando. Y les recomiendo a la nueva generación también que lean la historia. Claro. Que se lean la historia y que vean, porque ella es madre y maestra. Y el que no la lee está condenado a repetir los mismos errores. Perfecto. Que son los errores de la impaciencia, los errores del desasosiego, los errores de la desesperación. Y ahí está, en el fondo de todos esos errores están los grandes calamidades y las grandes desgracias que todo país tiene para no avanzar. Perfecto, me gusta mucho tu filosofía, de verdad es algo puntual, algo cierto, real. ¿Te has dedicado a escribir? Sí, algunas veces yo fui columnista de varios periódicos regionales, sí. Y a veces en mis momentos de soledad y de angustia lo hago. Perfecto. ¿Maneja las redes sociales que puedan exponer? No manejo mucho las redes sociales. Voy a incorporarme ahora a eso. Sí, debería, porque tu pensamiento debería ser público. Sí, pensamiento vamos. Para una Venezuela única, para una sociedad justa, equitativa, distributiva. Y la gente, y el ser humano, el joven, tiene que participar. Yo invito a que el joven participe. Por supuesto. Participe de la política, participe de las decisiones municipales, regionales, parroquiales, estadales y nacionales también. Claro. Pero que lo haga con conciencia. Claro. Que no se deje utilizar. Por supuesto. Por nadie. Excelente. Que critique, que refute las cosas, pero que lo haga con conocimiento, que estudie, que se forme y que busque en la sabiduría de los mayores la posibilidad de que eso pueda auparlo a seguir más adelante. Qué bueno. Es lo más importante. Bueno, vamos a nuevamente identificar este canal televisivo. Ya regresamos con Ramón Udreman, presidente del Movimiento de Integridad Nacional, asesor y analista político. Ya regresamos para el final. Alternativa. Seguimos acá en Alternativas, hoy conversando con Ramón Udreman. Es un analista y asesor político y es presidente del Movimiento de Integridad Nacional, del MIN Unidad. Vamos a regresar al tema político nuevamente. Te había hecho una pregunta anterior. ¿Cómo está estructurado, cómo está organizado el Movimiento de Integridad Nacional actualmente? Tenemos representantes en todos los estados con una estructura aguas abajo que enfoca la parte juvenil, la parte femenina, la parte de sindicatos, la parte de maestros. En el estado Miranda tenemos a José Medina. Muchas gracias a José Medina que hizo posible este espacio. José Medina en el municipio o en la localidad de Carrizal, el municipio Carrizal. Sí. Él es el representante del estado Miranda. Sí, nos encontramos ahorita. Ratificado por nosotros en el estado Miranda. O sea, el secretario del presidente en el estado bolivariano de Miranda. Exactamente. En cada estado obviamente tenemos una directiva que se encarga de los trabajos políticos, del desarrollo de las actividades políticas, de tratar de ver cómo empatizamos con la gente, cómo armonizamos con la gente y cómo interpretamos sus necesidades y cómo las canalizamos a través de nosotros como instrumento político. Perfecto. Para las presidenciales. Sí, las presidenciales tenemos a Antonio Carri. Apoyan a Antonio Carri. Antonio Carri, sí, un joven. Es un joven con un mensaje fresco, un mensaje que, si se quiere, cala. Es un joven con un mensaje que está dedicado a la educación, de acuerdo a su trayectoria política. Él ha hecho mucha énfasis en la parte de educación. Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, lo decía Bolívar, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción, y la misma palabra bíblica lo dice, pues. Mis hijos mueren por ignorancia, porque desconocen la palabra, claro. Y no me conocen a mí. ¿Cuál es? Entonces, el tema es conocer las cosas, informarse. Ahorita vivimos una época de muchísima información, y es cuando más desinformado está la persona, porque tú no diferencias la verdad de la mentira en esta época que estamos viviendo actualmente. Claro, y cuando las herramientas digitales que te lo dan y el tema de las redes también, lejos de informar, lo que hacen es desinformar, porque nadie tiene fuente y nadie responde por lo que dice. Ese es el gran problema de hoy en este momento. Sí, bueno, yo creo que es un tema más que todo cultural aquí. Yo veo que personas que han sido hasta privadas de libertad, tienen un procedimiento penal por algo que publicaron en las redes. Sí, claro. Las consecuencias, el matriz de opinión siempre ha sido nefasto desde el punto de vista de decir fue algo político.
Porque hay límites. Pero nadie respeta los límites. hay límites legales respecto a esto. En Estados Todo, Unidos mira, yo tengo límites, yo no puedo agarrar tu cartera. Yo no puedo insultarte a ti en este momento. Entonces hay límites y hay leyes que son de conciencia, que no están escritas, pero que son temas de conciencia de cada quien y tenemos que respetarlas y en este momento se han desbordado, pues. Por supuesto. Aquí transgredimos las normas y las reglas de convivencia a cada rato. Yo puedo injuriarte a través de una red y atacarte porque no piensas como yo. Sí, sí, de repente podemos abrir un paréntesis. Hay normas, el ordenamiento jurídico venezolano tiene derecho común y tiene leyes especiales. Por ejemplo, en el Código Penal pues no se puede injuriar, no se puede difamar. Y las redes sociales es un mecanismo directo, automático, de informar y caer en una difamación o una injuria contra otra persona que que puede convertirse en un sujeto activo penal. Eso es correcto. Por ejemplo, hay leyes contra el odio, contra el terrorismo, hay leyes contra el fascismo. Entonces hay que tener mucho cuidado también con lo que se emite a través de las redes sociales, repostear, hacer uso incorrecto. Porque yo me imagino que no es el repostear una noticia que no es tuya, te puedas someter a una responsabilidad, sino hacer el uso incorrecto, abrir hilos que te ponen en una estatus de responsabilidad penal terrible y hay que tomarlo en cuenta. La gente lo desconoce. Sí, así es. Llegamos entonces, vamos a regresar a Antonio Ecarry. O sea, ¿por qué el Movimiento de Integridad Nacional decide apoyar a un candidato como Antonio Ecarry? Primero que nada vimos en él una opción diferente, una persona joven, una persona fresca, una persona que no tiene, si se quiere, un pasado político que se pueda señalar, que se pueda vituperar. Apostamos a él por eso, pues primero su mensaje y segundo la condición en lo personal que él tiene, pues. Claro. Obviamente ustedes me dirán, porque aquí la gente ve en blanco y negro, porque no es el blanco y porque no es el negro. Bueno, porque no nos gusta, pues. Y pues tenemos todo el derecho, de acuerdo a la diversidad que aquí existe, de escoger al candidato que tenemos. Entonces nosotros no vemos, de repente hay quien ve la salida de la circunstancia que estamos viviendo en X o determinada persona, no lo voy a nombrar. Claro. Pero eso es su derecho. Yo también tenemos el derecho nosotros de escoger a la persona que queramos, pues, de acuerdo a nuestros patrones, de acuerdo a nuestros códigos, a nuestros estándares. Y lo estamos ejerciendo. Claro que sí. Ha tenido la iniciativa de movimientos políticos de llamarte intentando cambiar el candidato. Me parece perfecto el candidato, ¿no? Sí, hemos conversado, hay gente que ha conversado contigo, que te llama, que te dice, mira, ¿por qué no por qué no el otro? Bueno, pues simplemente, bueno, si usted escogió a ese señor, pues porque ese señor despertó interés en usted. Claro. De repente hay gente que dice, no, pero es que este está ganando. Bueno, pero que hay gente que ha estado ganando un momento determinado y después se desinfla. Hablamos del gobierno interino del señor Guaidó, el señor Guaidó te iba a tener 80%, ahorita no tiene ni un 5%. Así es. Entonces las situaciones aquí son emocionales, ¿me entiendes? Pero no por convicción. O sea, no puede ser que la política se maneje por emociones, que la emoción no está exenta de que participe, pero tiene que participar más la razón, más la conciencia, ¿me entiendes? A veces tú has puesto a ganador porque ese supuestamente está ganando, o porque los números le dan. Pero yo hay cosas en esa persona que no me gustan, de repente. Claro. Y tú has revisado la propuesta electoral de ese candidato, por ejemplo. ¿Te has revisado si esa persona tiene una propuesta electoral que llene realmente los requisitos que la sociedad venezolana necesita ahorita, en este momento? Claro. ¿Tú lo has revisado? ¿O es porque la desesperación te lleva a apoyar a esa persona por salir de una circunstancia? Mira, yo no estoy desesperado. Yo estoy preocupado, pero no desesperado. Entonces, esa situación de desespero no me puede llevar a mí a buscar lo que exista, lo más radical, a quien grite más, sin revisar realmente cuál es su planteamiento de país o su visión de país. Por ejemplo, hay temas, por ejemplo, muy claros como el de la ideología de género. Perfecto. Que está azotando sociedades modernas como Europa. Claro. Hay gente que está apoyando el aborto. Hay candidatos que apoyan que se casen un hombre con un hombre, una mujer con otra mujer. Pero entonces hay gente que pasa por alto esa circunstancia por el desespero, sí, o por el resentimiento, o por la rabia que le genera la situación que estamos viviendo actualmente. Claro que sí. Con el gobernante de turno. ¿Cómo ve ese tema? Ya es un tema moral, pues. Grave y delicado. Sí. ¿Cómo lo ves como persona y cómo lo ves como presidente del MIN, este tema moral que está sucediendo ahorita? La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que promueven la autopercepción
de lo que la gente se sienta o quiera sentir que es, y no de lo que realmente es. Si la biología, la ciencia biológica, como la fisiología, la anatomía, me dicen que tú eres un hombre y estoy sentado frente a un hombre, pero tú te crees, por ejemplo, una mujer. O sea, yo puedo respetar el hecho de que tú te creas lo que tú quieras creerte, pero lo que no puedo aceptar es que tú se lo quieras imponer a los demás. Sí, y que quieras hacerlo ley. El tema de imposición. Claro, eso no puede ser. Sí, aquí no estamos discriminando la orientación sexual de nadie. Claro. Lo que yo no estoy dispuesto a aceptar, o no estamos dispuestos a aceptar un conjunto de personas y de venezolanos, es que tú le quieres imponer ese criterio a los demás. Yo tengo que aceptar que siendo tu hombre, yo te tenga que aceptar como mujer. Eso no puede ser. Claro. Eso no me lo puede imponer a mí. Ahorita hablaste de explorar. Estamos intentando que no se convierta en ley. Cuando dices estamos, ¿hay una organización, una ONG? No, porque tiene sus representantes, tienen sus lobistas en la Asamblea Nacional. Gracias a Dios, la Asamblea Nacional no ha cedido a esos lobbies y mantiene la posición que obviamente que todos conocemos y que tradicionalmente somos en Venezuela, desde el principio de su fundación, de lo que somos, pues. Claro que de un país conservador, un país cristiano, un país obviamente que permite que convivan otras religiones y otras creencias, pero mayoritariamente cristianos. Y es un principio constitucional y constitucionalmente también es inconstitucional la ideología de género. Claro. Es inconstitucional el aborto. Es inconstitucional que un hombre y un hombre se casen. Es inconstitucional que una mujer y una mujer se casen también. Claro, por supuesto. Entonces aquí hay candidatos que promueven esas circunstancias y que a lo mejor tienen circunstancialmente ahorita un porcentaje importante, ¿verdad?, en la evaluación en las encuestas, o relativamente importante, y la gente no se pasa por eso. O sea, ¿qué pasa si un gobernante que apoya esas circunstancias asume el poder e impulsa, promueve esas situaciones? Son tus hijos los que van a pagar el costo de una ley aprobada de esa naturaleza, que es totalmente contra natura. Entonces, yo no discrimino a nadie con su orientación sexual. Nadie le prohíbe, por ejemplo, a una pareja de hombres que vive en un apartamento. De hecho, lo viven. O sea, la sociedad acepta todo menos el descaro y la vulgaridad. Claro. Y tú no le puedes dar una licencia a un ciego para que maneje. Pero ¿cómo le voy a dar yo el derecho de matrimonio a dos hombres que se casen o a dos mujeres? La palabra matrimonio viene de matriz. Su acepción epistemológica es matriz. Entonces, ¿qué persigue un matrimonio? Independientemente de lo que lo motiva, que es el amor de un hombre y una mujer, fines reproductivos. Claro. La especie humana se reproduce a través de una institución como el matrimonio, que es una institución jurídica. Sí. ¿Entiendes? Tú como abogado sabes que es así. Claro, no, el Código Civil está concebido de esa manera. Pues alguna modificación habría que hacer un cambio del Código Civil, de la Constitución, con muchas leyes, muchísimas leyes especiales. Entonces hay movimientos a nivel internacional que están promoviendo esas situaciones como algo normal. Claro. Y eso nosotros no lo podemos ver como algo normal, porque no lo es. ¿Han tenido ustedes el derecho de palabra ante el Poder Legislativo, ante la Asamblea Nacional? Yo pertenezco también a la confraternidad de pastores y a los legisladores por la vida. Y es un movimiento que defiende esa postura conservadora de no permitir que esas leyes que muchos lobistas promueven avancen o encuentren eco en órganos legislativos. Nosotros hace un año y medio recogimos 100.000 firmas certificadas en contra de la ideología de género y los llevamos a la Comisión de Familia en la Asamblea Nacional. Recogieron 100.000 firmas 100.000 firmas certificadas, ahí están las pruebas, las pueden ver. ¿Quién tiene la Comisión de Familia actualmente en la Asamblea Nacional? La tiene la diputada Cia Villegas. Okay. Y hemos discutido con ellos, poniéndole freno, porque hay gente que hace lobby para que eso se promueva. Gracias a Dios no han encontrado eco y gracias a Dios, mira, hay una multitud de personas y ciudadanos venezolanos, independientemente de la religión que tengan, porque yo soy cristiano, pero han habido muchas personas de otras religiones y de otras creencias que se han parado firmes frente a esa iniciativa que no puede prosperar en este país. Perfecto. Sí. Háblame de personas que de cargo de elección popular del MIN a nivel regional, ¿verdad? Tenemos diputados regionales, tenemos alcaldes. Tenemos diputados en Maracay, y tenemos aspiraciones de que en estas próximas elecciones regionales, que son prácticamente unas mega elecciones, son a partir del año que viene, y aunque se está murmurando y hay mucho rumor de que se pueden adelantar para diciembre, yo hasta que no lo vea no lo creo. Okay. Pero constitucionalmente están promovidas para el año que viene. Se van a escoger diputados a los consejos legislativos de los 23 estados, se van a escoger más de 23 gobernadores, se van a escoger más de 330
30 alcaldes, más o menos, con sus respectivos consejos municipales. O sea, es una mega elección. Para eso estamos preparados también. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Llegamos a la conclusión del espacio. Gracias, Ramón Odriman. Pues un honor haberte tenido aquí en el estudio, un hombre preparado, culto, social, moral, y bueno, y de verdad siempre deja algo en cada conversación. Gracias. Bueno, vamos a recordar a nuestro querido público televidente que el próximo viernes de 7 a 8 de la noche va a haber la reposición con nuestro invitado Ramón Odriman. Si lo estás viendo el viernes ya sabes que es la reposición. Bueno, muchísimas gracias al presidente del MIN en el estado Miranda, al carrizaleño José Medina por hacer posible este espacio y por supuesto Ramón, gracias por ese esfuerzo de haber venido para acá. Gracias al señor Antonio Brante en la dirección del estudio. Muchísimas gracias y buenas noches y hasta entonces Dios lo bendiga. Chao.